La dignidad es una realidad social muy importante que hay que saber tratar con algún cuidado y quiero explicar por qué. En efecto, se puede hablar de dignidad de muchas maneras y el peligro en cualquier caso está en que la dignidad lleve a vanidad y junto con la vanidad el orgullo, la soberbia, incluso la dureza, la indiferencia. De manera que hay que tener mucho cuidado con el uso de esa palabra. Lo digo porque una dignidad sacerdotal mal entendida conduce a esto que ha criticado tanto el Papa Francisco, el famoso clericalismo, que es algo así como desprecio a la opinión de otros o incluso a la persona, a lo que son otras personas, bajo la idea de que yo como sacerdote pues soy muy valioso, muy muy valioso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos unas tres cosas sobre la dignidad. En primer lugar, que hay una dignidad básica que es la propia del ser humano como tal. El ser humano dotado de razón y de voluntad. El ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Y esa dignidad fundamental es la primera, es la más importante. Esa dignidad es fundamental porque literalmente es el fundamento, es el cimiento de todo lo demás que digamos. Esa dignidad es universal, cobija a las personas de cualquier condición, más allá de las opciones que tomen las mismas personas, más allá de si vivieron en el pasado o vivirán en el futuro. Nosotros, por ejemplo, consideramos que los niños que van a ser concebidos de aquí a un año, pues tendrán la misma dignidad que nosotros. Consideramos que hombres y mujeres, ricos y pobres, tienen dignidad. Consideramos que el enfermo terminal tiene una dignidad que nadie le puede quitar. Ese es el sentido de la dignidad. El sentido de la dignidad como algo que es propio de cada ser humano. Ahora bien, sobre esa base, sobre la base de la dignidad fundamental de nuestro ser, hay otros elementos, por ejemplo, la dignidad que adquiere la persona bautizada, porque propiamente esa persona bautizada tiene una participación en la gracia santificante y por lo tanto una participación en la naturaleza misma de Dios. Entonces hay una dignidad del bautizado y esa dignidad tampoco se pierde, ni siquiera si la persona renuncia al bautismo o apostata de su fe. En la misma línea podemos hablar de lo que trae la acción del Espíritu Santo a través de la confirmación, lo que trae la presencia viva de la Eucaristía, aquella persona que comulga, que se convierte como en un sagrario viviente, pero mucho más que un sagrario, porque un sagrario es muerto, un sagrario no puede prolongar la vida de Cristo. En cambio, la persona que comulga sí prolonga la vida de Cristo, la hace presente. Entonces hay toda una serie de obras de Dios que aparecen en los distintos sacramentos y que acrecen la dignidad. Pero aquí es donde es difícil darnos cuenta que hay una diferencia o hay algo difícil de entender y de definir. Pensemos, por ejemplo, que el sacramento del matrimonio tiene también una dignidad. De hecho, el esposo le da este sacramento, le administra este sacramento a su esposa y ella a él. Según la ley canónica que nos rige, un sacerdote no va a tener la dignidad de persona casada. Entonces es un poco difícil entrar a decir hay más dignidad en el sacerdote que en la persona casada, sabiendo que ambos son sacramentos
y ambos confieren la gracia santificante de Dios. Esa parte es un poco difícil y yo realmente sugeriría que no se hicieran esas comparaciones. Hay una dignidad altísima del sacerdote en la medida en que Cristo ha querido que el sacerdote, como decía Santa Catalina de Siena, sea administrador de la sangre de Cristo. Y por supuesto que esto es una responsabilidad, es un privilegio, es una bendición inmensa. Pensemos que ese sacerdote tiene una potestad que no tienen, por ejemplo, los ángeles. Por eso se dice a veces que la dignidad sacerdotal es superior a la de los ángeles, porque el sacerdote puede cosas que los ángeles no pueden. Ningún ángel puede absolver pecados, por ejemplo. Ningún ángel puede consagrar la Eucaristía. Pero repito, esto es un poco engañoso, o no engañoso, sino es un poco, ¿cómo diríamos?, difícil de establecer. Porque nos damos cuenta que finalmente la verdadera dignidad, la que más importa, es la que viene de Dios. Y semejantes a Dios nos hace, ante todo, la caridad. Entonces consideremos, por ejemplo, una viejecita muy humilde. Por supuesto, ella no ha recibido el sacramento del orden. Quizás se casó, quedó viuda, pero es una mujer llena, llena, pero llena de la caridad, llena del amor de Dios. ¿Qué diremos ahí? Esa persona indudablemente está muy cerca del Señor. Muy posiblemente esa persona, por su manera de vivir y de amar, está más cerca de Dios que lo que nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, de un sacerdote. Y el sacerdote ha recibido un encargo muy grande, ha recibido una bendición muy grande, pero, pero en últimas, la auténtica dignidad es la que nos acerca a Dios. Y esa dignidad viene más por el orden de la fe y la caridad. En síntesis, podríamos quedarnos con 3 puntos. Primero, que hay una dignidad básica que es la dignidad de todos los seres humanos. Segundo, que los sacramentos de la fe, cuando los recibimos, acrecientan nuestra dignidad. Y tercero, que aunque es verdad que entre los sacramentos nada hay de mayor dignidad que el sacramento del orden, que tiene su plenitud en el episcopado, aunque es verdad que no hay dignidad más grande, objetivamente hablando, que la dignidad del sacramento del orden, sobre esta tierra por lo menos, la verdadera dignidad que debe importarnos es la que significa cercanía con Dios, familiaridad con Dios, vida con Dios. Y eso solamente lo da, únicamente lo da el crecimiento en la fe y en la caridad. La dignidad objetiva es la que viene dada por el ser que uno tiene. Por ejemplo, todo ser humano tiene una dignidad objetiva. Hay una dignidad objetiva que dan los sacramentos, en particular el sacramento del orden. Esa es dignidad objetiva. Llamamos aquí dignidad subjetiva, aquella que es propia del sujeto, de bien es subjetivo, ¿no? Que es propia del sujeto en virtud de la práctica de la caridad y de otras virtudes de la persona. Entonces, por ejemplo, la santidad es una dignidad subjetiva. Y lo importante es darnos cuenta que para la eternidad, pues básicamente la dignidad que importa es esa dignidad subjetiva.